Va. Bueno, eh, nos habíamos quedado en olfato, ¿verdad? Y vamos a empezar auditivo. ¿Es correcto? Sí. Muy bien. Bueno, pues este órgano de los sentidos es muy particular porque realmente vamos a ver dos apartados. Vamos a ver el complemento de la recepción sonora en conjunto también con el estado de propiocepción, mediado por igual los componentes de los conductos y el sáculo y el utrículo. Entonces vamos a ver dos porciones en un tema, ¿verdad? En este tema de oído. El sistema auditivo y vestibular. Vamos a iniciar primero con el tema auditivo, que nosotros ya conocemos, al menos la estructura anatómica, ¿no? Ya lo vieron en primer semestre, tienen su pabellón auricular y van a tener este llamado conducto auditivo externo. El conducto auditivo externo, pues va a ser ese medio que va a transportar los impulsos desde el exterior hacia el interior del cuerpo ya. Ese impulso sonoro pues va a llegar primeramente a lo conocido como membrana timpánica, que sería esta. La membrana timpánica, después de recibir ese impulso, va a hacer una reflexión de la misma sobre los huesecillos y va a generar el movimiento del martillo, ¿no? Que sería el primer huesecillo que vemos aquí. Ese martillo posteriormente desplaza al yunque y el yunque termina desplazando el estribo, que el estribo al desplazarse se va a mover una ventana que se llama ventana oval. Y a esta estructura, en donde se encuentran los huesecillos, esta cavidad, se le va a conocer como oído medio. Entonces tenemos un conducto auditivo externo, tenemos un oído medio y vamos a tener una región interna de ese oído. Acá lo que estamos viendo es esa trompa de Eustaquio que va a ser la conexión entre el oído medio y la cavidad faríngea. Y pues bueno, vamos a contar también con una porción que ya mencionamos interna, el oído interno, en donde vamos a tener diversas porciones. Tenemos la cóclea, que va a ser para el tema auditivo, los canales semicirculares, el sáculo y el utrículo. Y vamos a tener también una proyección nerviosa a partir del mismo, donde tenemos el nervio vestibular, tenemos también el nervio facial y el nervio auditivo, ¿no? Que van a pasar a través de ese hueso temporal en un origen aparente. Entonces acá tenemos nuevamente, sí, ¿no la están grabando ustedes? Pensé que la estaban grabando. No, aquí solo puede el anfitrión de la llamada en mí. Ah, ok, yo la grabo. Se está grabando la llamada. Ok, muy bien, ahí me siguen escuchando, ¿verdad? Sí. Ok, Sí. entonces, pues bueno, esta es otra imagen. Tenemos la porción externa, pabellón auricular, el conducto auditivo externo, la membrana timpánica, el oído medio como tal, con su porción de la trompa de Eustaquio que ya mencionábamos, la membrana timpánica que lleva al movimiento de el martillo, el yunque y el estribo, que termina generando también a su vez un movimiento sobre la ventana oval. Y esa ventana oval comienza ese proceso coclear, ¿no? Donde posteriormente, pues bueno, el impulso va a terminar también a nivel de otra ventanita que vamos a ver enseguida. Y vamos a tener estos nervios que van a pasar ahí a través del hueso para recibir las señales de la porción sensitiva, somatosensitiva y de la porción auditiva. Y pues continuamos. Igual pabellón auricular, conducto auditivo externo. Edwin. Sí, le quería preguntar, a lo que se refiere con la cuerda del tímpano que pasa por el martillo, ¿es una parte del nervio vestibulococlear? ¿Cuerda o te refieres al músculo tensor?
No, es que vi en una imagen cuando leí que había una pequeña parte me parece que era el nervio que pasaba por abajo del martillo y decía cuerda del tímpano, pero no sé de qué deriva eso. Ah, no, hay una pequeña cuerdita que sirve para que esto esté como anexado, que esté adherido y que al momento de los movimientos se desplacen juntos, pero no es una porción nerviosa. Oh, ok, es que en la imagen como se vería amarillo, pues lo asocié con que era parte nerviosa. No, no, no. Ok, gracias. Muy bien. Entonces continuamos. Pabellón auricular, conducto auditivo externo. El pabellón auricular está compuesto o bueno, esta porción externa está compuesta por pabellón auricular y conducto auditivo externo, mencionamos. El pabellón, pues lo que hace es captar y concentrar las ondas, entonces es como una antenita, ¿no? Que las va a recibir y luego las envía hacia el conducto auditivo externo. Produce sombra acústica según la dirección del sonido y nos va a permitir también esto, discriminar entre sonidos de alta y baja frecuencia para cuando estemos en lugares muy ruidosos, para que no haya tanta contaminación auditiva. El conducto auditivo desemboca en el tímpano, en la membrana timpánica, y esta va a proteger al oído medio. Y pues bueno, vamos a tener algunas glándulas ceruminosas que impiden el ingreso del polvo y cuerpos extraños. Y de hecho vamos a tener dos tipos de cerilla, ¿no? Que muy genético. ¿Sí vieron eso o lo leyeron? Los tipos de cerumen. ¿Alguien? ¿No? ¿Nadie? No, yo no leí acerca de eso. Ok. Pues hay personas que producen un cerumen que es bastante seco y hay personas que lo producen un poquito más mucoso. Hay personas que suelen hacer tapones en los oídos, ¿no? ¿Nadie de ustedes ha hecho taponcillos? No. No, Ok. pero sí he visto videos de los que hacen. Ajá, y de repente son cuestiones muy familiares. Es muy genético este tema de la producción del cerumen. Y pues también depende de las cuestiones de la limpieza, ¿no? Dependiendo cómo lo limpien. Y bueno, la función pues sería eso, obtener esas ondas que vienen del exterior y concentrarlas, dirigirlas hacia el conducto auditivo externo y de aquí que venga el movimiento de la membrana timpánica, ¿no? Entonces viene el movimiento de esa membrana timpánica y esta membrana va a generar que a su vez se desplacen los huesos del oído medio, en donde tenemos, ya mencionamos nosotros, el martillo, el yunque y el estribo. Y vamos a tener también ligamentos, que aquí los estamos viendo. Estos ligamentos lo que van a hacer, pues va a mantener también los huesecillos en su sitio, ¿no? Y vamos a tener también unos músculos, que esos músculos ahorita vamos a conocer su función. Y pues bueno, ya mencionábamos que posteriormente el impulso de llegar al estribo, este va a golpear sobre la ventana oval y va a realizar todo su recorrido a nivel de la cóclea, pasando por las rampas y al final va a desembocar en otra ventanita, que aquí está, que es la ventana redonda, ¿no? Donde el impulso pues va a terminar. Entonces, así es como se desempeña en ese oído medio. Y pues ya, nada más mencionándole de nuevo, compuesto por tímpano, los osículos, que son una cadena de huesecillos, y la trompa auditiva. El tímpano es una membrana que separa el oído externo del oído medio. Los huesecillos ya los conocemos en su nombre, martillo, yunque y estribo. Eh, el martillo se encuentra unido al tímpano y el estribo a la ventana oval y estos al desplazarse, pues van a generar estos cambios a nivel de las propias ventanas, ¿no? Sobre todo, pues el estribo a nivel de la ventana oval y la membrana timpánica, pues sería aquella que se va a desplazar en relación a los sonidos que capte nuestro conducto auditivo. La trompa auditiva, o trompa de Eustaquio, permite la comunicación del oído medio con la nasofaringe, igual a la presión para que no tengamos relación inadecuada en la presión interna
del oído con la presión atmosférica. Entonces nos sirve para regular esta presión y pues es básicamente lo que se está abriendo y cerrando cuando ustedes hacen algún viaje, ¿no? Cambian la altitud, con esto se modifica la presión externa y hasta que su eh, trompa de Eustaquio regula ambas presiones es cuando ustedes vuelven a escuchar de forma normal y el resto es cuando mencionan ustedes, ¿no? Se me tapó el oído. Y pues bueno, eso en cuanto a este patrón. Aquí pues nada más a resaltar, movimiento de la membrana timpánica, el cambio con martillo, yunque y estribo y el movimiento sobre la ventana oval, ¿no? Que el impulso va a comenzar ahí y pues bueno, va a llegar hasta el foramen o ventana redonda que tenemos acá abajo. Vemos como el que inicia, acá termina. Y existen también mecanismos de atenuación del sonido. El sonido no puede captarse en su 100%, incluso nuestro cuerpo realiza cierta protección para ese sonido amplio, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son esos mecanismos de atenuación? Pues va a ser contracción de un músculo conocido como músculo tensor del tímpano. Va a tirar el manubrio del martillo hacia adentro. Y al tirarlo hacia adentro, pues bueno, la membrana timpánica se tendría que desplazar mucho más para llegar a hacer un movimiento del martillo. La contracción del músculo estapedio tira el estribo hacia afuera. Entonces, lo que va a hacer ese estapedio es lo mismo prácticamente con el estribo, que sea un impulso mucho más fuerte el que lo pueda desplazar, ¿no? Y aquí en la imagen vemos cómo al contraerse, pues ese músculo tensor del tímpano, pues va a retraer, va a jalar el martillo hacia el interior, entonces va a necesitar más impulso todavía la membrana timpánica para poder generar un cambio en la conformación de los huesillos y el músculo estapedio, que esto también ya lo mencionamos, hace que el estribo se coloque un poquito más lateral y con esto pues prácticamente lo mismo, hace que la conducción sea menos eficiente y sirve precisamente para proteger la cóclea de las vibraciones lesivas ocasionadas por un sonido excesivamente fuerte, ¿no? Este, que vaya a dañar o a generar algún daño sobre esos órganos sensitivos. Lo otro es ocultar sonidos de baja frecuencia que les mencionaba en un ambiente ruidoso. Entonces, si nosotros de repente estamos en algún lugar, un parque o algo, y estuviéramos escuchando de forma constante cada uno de los sonidos, pues realmente no podríamos ponerle atención a aquellos que pues sí requieren mayor capacidad de escucha, ¿no? O mayor atención a una plática o cualquiera de este tipo de cosas, si nuestro cuerpo no pudiera frenar esos impulsos demasiado fuertes o impulsos de baja frecuencia, pues probablemente se irían completamente y no seríamos capaces de poder atenderlos. Y pues bueno, disminuyen la sensibilidad auditiva de una persona hacia su propia voz y también hacia la masticación. Entonces, pues bueno, esto genera que nosotros cuando estamos platicando con alguien, pues tengamos esa oportunidad a lo mejor de estar hablando y no recibir nuestra emisión sonora como si fuera alguien más, ¿no? Contándonos algo o hablando con nosotros. Entonces, también disminuye y se contraen durante nuestra habla para que el impulso no lo captemos como algo externo o al menos con la misma fuerza. Y pues bueno, entonces la comunicación, nada más resaltar lo nuevo, membrana timpánica, al martillo, yunque, estribo. El estribo mueve la ventana oval y comienza a correr el impulso, va a llegar hasta la ventana redonda donde este igual recibe, genera cierta reflexión y ahí termina, ¿no? Todo el impulso. Y vamos a contar con un oído interno, el cual está dividido en una porción ósea y una porción membranosa. Entonces vamos a tener un laberinto óseo y aquí vemos pues las estructuras. Tenemos la cóclea, el vestíbulo, la ventana redonda, en donde va a terminar, la ventana oval, donde inicia este impulso y tenemos esas porciones que van a ser para todo el tema vestibular, en donde tenemos igual el sáculo, el utrículo, los conductos semicirculares
Aquí tenemos ya las porciones membranosas que nos lo van a componer. Y esta sería pues básicamente una separación de esas porciones membranosas. Entonces este oído interno va a contar con estructuras de laberinto. El laberinto óseo consiste de 3 espacios comunicados que están dentro del hueso temporal. Los 3 espacios son los conductos semicirculares, que son estos que apreciamos, el vestíbulo, que va a contar a su vez o se va a dividir en un sáculo y un utrículo, y va a contar también con la cóclea, ¿no? Que esa cóclea pues, es la que vamos a comenzar a ver ahorita nosotros. Entonces, el oído interno tenemos en primera posición el canal anterior, el ámpula del canal anterior o la ampolla del canal anterior, la ampolla del canal horizontal, el sáculo, lo estamos viendo en la posición número 4. Tenemos al canal coclear en el número 5, ya sería parte de la cóclea. El hicotrema, que sería ese punto de reflexión de las rampas en la cóclea. El canal lateral, que sería este 7. El canal posterior. La ámpula o ampolla del canal posterior. De 10 tenemos la ventana oval, donde nace el impulso. De 11 la ventana redonda, donde va a terminar. De 12 la rampa vestibular, que sería igual donde recibe la ventana oval y comienza a desplazarse esa onda, ¿no? Y por último, la rampa timpánica, que antes se va a ver la reflexión sobre el helicotrema. Entonces tenemos, básicamente sería el recorrido de membrana timpánica hacia rampa vestibular. Se avanza toda la rampa vestibular hasta llegar a helicotrema, que es esto de aquí donde se refleja y se va por la rampa timpánica. Y por la rampa timpánica se desplaza hasta llegar a la ventana redonda, que es esta porción de aquí. ¿Sale? ¿Dudas hasta el momento con esto? No, profe. Y bueno, en último punto, pues tenemos al utrículo, ¿no? Y a esto en conjunto que se le vaya a conocer como vestíbulo. Ok, pues nada, otra imagen en donde aquí vemos un poquito de recorrido que ya mencionábamos que vamos a tener la entrada del impulso, el estribo, la ventana oval pasa y se va por la rampa vestibular hasta llegar al punto de reflexión que sería el helicotrema y posteriormente se va a ir por la rampa timpánica hasta llegar a esta porción que sería la ventana redonda, ¿no? Que ahí es donde va a terminar. Y si cortamos esa cóclea, pues estaremos viendo esto nosotros, estaremos viendo esa rampa vestibular, acá tenemos la rampa timpánica, vamos a tener como tal el propio conducto y pues bueno, cómo se van a comunicar con el órgano de Corti, ¿no? Entonces, pues bueno, lo primero que vamos a valorar va a ser esta cóclea, que ya mencionábamos que es la estructura que va a determinar todo el tema de audición, conectado pues a su nervio coclear, y esta va a contar con 2 rampas, que sería la rampa vestibular y la rampa timpánica, ¿no? Que aquí ya lo hemos comentado varias veces, y el punto de reflexión, que sería el que se va a encontrar al final de esta cóclea, conocido como helicotrema. Y pues bueno, aquí lo vemos ya igual subdividido. Tenemos una rampa vestibular. Después de la rampa vestibular mencionamos también una rampa timpánica, en donde ya mencionamos que se va a refractar en algún punto. Tenemos el conducto coclear, que ahí es donde se va a censar más todo este proceso. Y pues bueno, una lámina basilar sobre las cuales se encuentran ese órgano de Corti que va a tener a los esterocilios, ¿no? Para
la despolarización. Y pues bueno, este sería un corte un poquito más cercano, la vista de esta porción un poquito más cercana. Ya mencionamos lo mismo, rampa vestibular. Tenemos también a la rampa timpánica. Vamos a tener la lámina basilar sobre el cual se encuentra el órgano de Corti, que lo tenemos aquí. ¿Todos de acuerdo hasta el momento? ¿Dudas con esto? No. Ok. El conducto coclear, a su vez. Y pues nada, prácticamente eso. La membrana de Reisner, que sería eso que divide a la rampa vestibular del conducto coclear. Y recordando un poco, entonces, cómo va a llegar el impulso, pabellón auricular, conducto auditivo externo. El conducto auditivo externo llega y va a generar un desplazamiento sobre la membrana timpánica que mueve a su vez al martillo y luego al yunque, y por último al estribo. El estribo realiza un pequeño golpeteo sobre la ventana oval y el impulso va a comenzar a avanzar, ¿no? Pasa hacia la rampa vestibular y va avanzando todo el impulso hasta llegar aquí a esta porción de reflexión que sería conocida como helicotrema, que ya les había mencionado, y luego se va por la rampa timpánica hasta llegar a la membrana oval, ventana oval. Ok, entonces lo mismo, llega la onda sonora, genera el desplazamiento, el movimiento de los huesecillos, posteriormente el desplazamiento o el golpeteo sobre la ventana oval, comienza a pasar el impulso, la onda se va propagando y pues bueno, precisamente vamos a tener diversas características en la membrana basilar. Como vemos al inicio, es un poquito más ancha y es un poquito más delgada, ¿no? Y conforme va avanzando, esta se va haciendo, perdón, un poquito más gruesa y esta se va haciendo más delgada y se va haciendo un poco más eh, larga. Y con esto se van a percibir distintos tipos de sonidos en dependencia de los hertz en cada una de las porciones de este oído interno. ¿Adán? Sí, Doc, le quería preguntar, cuando el estribo tiene contacto con lo que es la ventana oval, ¿cuál es el papel de la perilinfa ya que pasa ese impulso por ahí? Ok, al desarrollar un movimiento sobre la ventana oval posteriormente se va a reflejar ese movimiento sobre la perilinfa. Entonces la perilinfa va a ser la que va a comenzar a desplazarse en relación al movimiento que se genera sobre la ventana oval. Ah, ok. Ok, y las rampas que nosotros ya veíamos, ¿no? La rampa timpánica, en la parte bajo, la rampa vestibular y cómo realiza ese movimiento hasta su punto de reflexión llamado como helicotrema, ¿no? Entonces, las ondas van a viajar a lo largo de la lámina basilar para los sonidos de una frecuencia alta, intermedia y baja, y esto es en dependencia del grosor de esa membrana basilar que mencionábamos hace un momento, como aquellos que tienen una alta frecuencia van a ser captados al inicio, como ustedes pueden ver, como los de frecuencia intermedia, igual son captados de forma intermedia, y los de frecuencia baja se van a captar hasta el final, donde la membrana basilar es un poquito más delgada, y se puede desplazar con sonidos de menos frecuencia, de menos cantidad de hertz. ¿Sale? ¿Todo bien aquí? ¿Sí se entiende esto? Sí, Ok, entonces los de muy alta frecuencia los van a reconocer al inicio de esta conducción y los de baja frecuencia se van a reconocer hasta el final. Y aquí está lo que mencionaba su compañero, pues los tipos de linfa que vamos a tener, la endolinfa y la perilinfa, ¿no? Que cada una de estas tiene sus propias características y pues bueno, lo que van a realizar estas propias sustancias, pues va a ser la despolarización al menos en el apartado de la endolinfa, y esta perilinfa pues va a ser la que transmita todo ese impulso, ¿no? Que se encuentra en esas rampas precisamente, la perilinfa.
Y tenemos aquí el órgano de Corti, que pues bueno, va a ser el que realmente va a censar estos impulsos que se generan. Y pues bueno, solo recordando, ventana oval entonces, y comienza el desplazamiento, mueve la perilinfa que se encuentra en la rampa vestibular, y esta perilinfa que se encuentra en la rampa vestibular, pues va a comenzar a desplazarse, ¿no? Estimulando a esta pequeña membrana que será la vestibular, y comienza a moverse o desplazarse también esa endolinfa. Y a su vez con esto se va a generar un movimiento sobre el órgano de Corti, y vamos a comenzar a censar nosotros ese impulso que era un impulso de tipo físico, ¿no? Desplazando líquidos y desplazando membranas, a convertirlo en un impulso químico. Después de la estimulación de esas células receptoras sensitivas, que convierten a ese impulso que había nacido como físico hacia un impulso químico, y después puede reconocerse como la audición. Alguien había levantado la mano, ¿verdad? Y la rampa vestibular está totalmente inundada sobre perilinfa, o solo alrededor, o como, ¿en qué No, parte? está llena de perilinfa. Ah, ok, perfecto. Puede haber un derrame o pérdida de este líquido. De el líquido de la perilinfa, pues supongo que en procesos infecciosos puede haber algún tipo de infiltración, o que supure o que se llegue a romper alguna de las membranas, y que con esto el líquido salga, lo cual, pues bueno, de forma secundaria, generalmente las otitis suelen ser más externas, y eso es lo bueno, suelen afectar mucho más al conducto auditivo externo, pero en ocasiones sí hay otitis medias, sobre todo también causados por patógenos que viven mucho en líquidos contaminados. De repente hay infecciones, por ejemplo, pseudomonas, que se da mucho en personas que fueron a hacer natación o este tipo de cosas, y pues van avanzando poco a poco y pueden llegar a infectar el oído interno, y que con esto pues sí haya primero, pues un aumento del volumen propio infeccioso, y que posteriormente pues haya una ruptura de estas pequeñas membranas, ¿no? Que pues prácticamente serían una causa de que la audición se perdiera en ese momento. ¿Todos de acuerdo con esto? Entonces, pues bueno, rampa vestibular, membrana vestibular, el conducto coclear, aquí está la endolinfa, acá perilinfa, perilinfa, rampa timpánica, que es por donde el impulso va a continuar, y pues bueno, hasta dónde va a llegar el mismo, que sería a la ventana redonda, ¿no? Y esto sería ya haciendo un corte en esta porción específica del órgano de Corti, y pues aquí vamos a apreciar las diversas células que nosotros tenemos. Está la membrana tectorial. Encontramos los esterocilios aquí en la parte de abajo, las células ciliadas externas que están acá. Vamos a encontrar también las células ciliadas internas, y a su vez las células de sostén, que van a permitir que se adosen esas células ciliadas y que puedan ser capaces pues de reconocer todos esos impulsos que se están generando. La membrana basilar, aquí en la parte inferior, sobre las cuales nacen estas células de sostén y las células ciliadas, y pues bueno, las células de revestimiento de la rampa timpánica que tenemos aquí en la parte inferior. Y pues el nervio, las fibras nerviosas que se van a reconocer. Entonces el órgano de Corti se encuentra sobre la membrana basilar. Ya tenemos la membrana basilar, y este órgano de Corti, pues bueno, recibe el movimiento del líquido dentro del oído interno. Contiene células ciliadas que generan los impulsos nerviosos, que van a ser las que se van a despolarizar con estos movimientos, y se transmiten las señales por el nervio auditivo al sistema auditivo central. Entonces el impulso va a llegar, comienza a generar esos movimientos de los esterocilios de las células ciliadas que tenemos aquí, y al realizar ese movimiento se despolariza la célula,
y va a generarse un estímulo o un impulso nervioso, el cual en algún punto, pues bueno, se desplaza a través de estos axones y va a llegar hasta el sistema auditivo interno central, el cual, pues bueno, es capaz de interpretar esos impulsos y convertirlos en lo que nosotros reconocemos ya como la audición. Ok, y pues bueno, vamos a tener células ciliadas de tipo 1 y tipo 2, en donde pues bueno, encontramos primero hay o va a existir un cilio que es el cilio dominante, se va a ser reconocido como sinocilio, y los esterocilios que son estos que encontramos acá. ¿Y de qué están compuestos? Pues aquí encontramos, están los filamentos de actina, eh, y pues bueno, el canal de transducción de potasio, el enlace apical que va a estar conectando a los propios estereocilios como vemos. Hay unos conectores también apicales aquí, conectores del eje para el propio desplazamiento, se van a desplazar prácticamente juntos. Las porciones proteínicas y pues bueno, la raicilla que sería de donde se desprenden estos cilios y la placa cuticular, que sería una porción de estas células ciliadas. Posteriormente tenemos el cáliz del nervio aferente, sobre el cual se va a conducir posteriormente el impulso y pues este va a viajar a través de estos nervios. Y pues bueno, lo que se realiza ante el movimiento sería primero, ya mencionábamos nosotros, se encuentra en la perilinfa, se va a transmitir el impulso, este va a llegar hacia la endolinfa, en la endolinfa posteriormente viene este desplazamiento y al desplazarse, básicamente lo que hacen serían que esos canales sensibles a potasio que estamos viendo se aperturan y al aperturarse entra el potasio. Con esto se va a modificar esa permeabilidad en la membrana y comienza a generarse una entrada de calcio, ¿no? Como vemos acá en la parte de abajo, entonces viene el desplazamiento de la endolinfa, con eso se mueven los cilios, el sinocilio realiza un desplazamiento sobre los esterocilios, se abren los canales de potasio, entra el potasio a la célula, viene el proceso de despolarización y con esta despolarización se van a abrir los canales de calcio activados por voltaje, voltaje que es permitido por la entrada de potasio hacia la célula. Una vez que entra el calcio, estos van a generar movimiento. Siempre que entra el calcio, acuérdense que va a ser un facilitador de que las vesículas preformadas de neurotransmisores puedan eyectarse o sacarse, excretarse de la célula. Entonces, estas vesículas contienen el neurotransmisor excitador y se comienzan a desplazar gracias a la entrada del calcio hasta ser liberadas. Al momento que se liberan, van a llegar a ese nervio aferente y el nervio aferente se va a encargar de llevar el impulso hacia el sistema auditivo central. ¿Dudas con esto y cómo sucede ese proceso de despolarización? No, doc. Ok. Y bueno, entonces, igual en tema de animación, escala o rampa vestibular, rampa timpánica, viene el desplazamiento a nivel membranal y esto haría que se mueva de la perilinfa hacia la endolinfa. El impulso que llegó a la endolinfa va a generar el movimiento sobre esos cilios, ¿no? El sinocilio se desplaza. Con esto se abren los canales de potasio en los esterocilios. Al abrirse los canales de potasio, entra el potasio de extracelular a intracelular y una vez que este pasa a intracelular, viene la activación de los canales de calcio activados por voltaje y ese calcio va a hacer que los neurotransmisores excitadores que se encuentran dentro de estas células ciliadas pues vayan a llevar a que estas puedan comunicarse de forma activa con los nervios aferentes y que después el impulso se vaya a propagar al sistema auditivo central.
Entonces, nada más haciendo como un corte más, pues tendríamos esta célula ciliada, ¿no? La célula ciliada que se va a encontrar en comunicación con esta endolinfa. Viene el desplazamiento de la endolinfa, se genera un movimiento a su vez de los cilios y al abrirse, perdón, y al desplazarse los cilios va a venir posteriormente la entrada de potasio y luego la apertura de los canales de calcio dependientes de voltaje o activados por voltaje y la despolarización de la célula. Se eyecta o se excreta el neurotransmisor que es captado por un nervio aferente y se va a activar ese nervio aferente y va a conducir el impulso, ¿no? ¿Todo bien aquí? Sí. Sí. Ok, transmisión entonces de sonidos a señales neurales, que ya les mencionaba esto como una conversión de un proceso que sucede a nivel físico hacia algo químico, ¿no? El sonido llega al conducto auditivo externo, lo capta nuestro pabellón auricular, lo dirige hacia el conducto auditivo externo, posteriormente vibra la membrana timpánica y hay transmisión del sonido que está siendo captado hacia el oído medio. Entonces llega el sonido y hace vibrar a la membrana timpánica. Una vez que vibra la membrana timpánica, va a haber una transmisión de la señal a través de los huesecillos del oído medio, que serían martillo, yunque y estribo. El martillo, el yunque y el estribo, al desplazarse, van a generar vibraciones hacia la ventana oval. Y la ventana oval se va a comunicar directamente con ese oído interno, ¿no? Entonces ahí está el oído medio y vemos nuevamente, se desplaza o vibra la membrana timpánica, con esto se mueven los huesecillos, se mueve el estribo y este genera una vibración sobre la ventana oval. Y esta va a comenzar a desplazar el líquido de la perilinfa que se encuentra en las rampas y posteriormente esto desplaza el líquido de la endolinfa que va a estar en comunicación con las células ciliadas. Entonces acá vemos cómo después de que la membrana oval se desplaza, las vibraciones se transmiten por el líquido de la cóclea. La transmisión pasa de la perilinfa hacia la membrana basilar de los cilios y se va a generar un cambio en la disposición de los cilios con una inclinación. Esto provoca la apertura de los canales de potasio con la despolarización de los propios cilios, ¿verdad? Que ya mencionábamos. Entonces, se abren esos canales de potasio y una vez que se abren los canales de potasio, la célula se despolariza, se abren los canales de calcio activados por voltaje. Una vez que el canal de calcio activado por voltaje permite que el calcio entre intracelular, va el calcio a desplazar el neurotransmisor y el neurotransmisor pues se va a liberar de la célula. Y al momento de que se libera ese neurotransmisor, se comunica con el nervio aferente y viene el impulso nervioso que se va a interpretar a nivel del sistema auditivo central. Entonces, pues nada, ahí está el sonido está llegando, genera un desplazamiento de la membrana timpánica, cambian los huesecillos, va hacia el sistema de la cóclea, viene el proceso de despolarización de los cilios y posteriormente se convierte en un estímulo químico en los nervios aferentes. Ok, y pues bueno, ¿cómo discurre ese impulso? Va de las células ciliadas, que ya las mencionábamos, a las neuronas del ganglio espiral de Corti o mediolo. De aquí a los núcleos cocleares dorsal y ventral, posteriormente al núcleo de la oliva superior, lemnisco lateral, hacia el núcleo geniculado medial, hacia la radiación auditiva y posteriormente hasta llegar a la corteza auditiva, que sería el área número 41 de Brodmann. Entonces, no importa si no se aprenden todo el recorrido, con que sepan dónde nace y hacia dónde llega, dónde se va a interpretar realmente ese sonido, que sería esa corteza auditiva primaria. Ok, entonces, pues nada, tenemos a los núcleos cocleares del nervio craneal número 8, conocido como nervio vestíbulo coclear, ¿no? Y cómo van subiendo los impulsos, o sea, el lemnisco lateral sería aquí, ya habíamos visto una vía que era la del lemnisco medial, y posteriormente, pues bueno, esto va subiendo el propio impulso hasta llegar al área de Brodmann,
número 41, que sería aquella que puede interpretar todos los impulsos en sentido auditivo, ¿sale? Reconocidos. Área 41 de Brodmann. ¿Todo bien aquí? Sí. Ok. Y pues bueno, el plano supratemporal de la circunvolución temporal superior sería aquella que encuentre o donde se encuentra área auditiva primaria, que ya mencionamos es conocida como área de Brodmann en este caso, y vamos a tener áreas de asociación que se encuentran alrededor prácticamente de esta área auditiva primaria. Y pues bueno, si este proceso fisiológico se suele afectar, va a venir un padecimiento, ¿no? Es común que nuestro sistema auditivo con el paso de los años vaya disminuyendo su capacidad, así como ya lo hemos visto también con incluso el gusto, ¿no? Que van disminuyendo nuestras capacidades receptivas de sabores, pues bueno, también el sistema auditivo va perdiendo esa capacidad. Y existe algo llamado presbiacusia, igual que también, por ejemplo, el tema de la presbicia, ¿no? Ya ven que las personas a partir de los 45, 50 años luego ya pierden la capacidad de refracción tan esencial que tenemos y con esto no pueden enfocar de forma adecuada y es cuando terminan usando lentes de lectura, ¿no? O alejando las cosas un poquito más de lo normal para que lo puedan leer. Entonces, pues bueno, en este caso de la presbiacusia va a ser una disminución de la capacidad auditiva de las personas. Afecta a más del 33% de las personas mayores a 75 años. Se debe a la pérdida acumulada gradual de las células ciliares y esta pérdida generalmente es mayor para los sonidos de tono agudo y este oscila entre los 1000 y 4000 Hz. Entonces, lo que ellos más se les va a dificultar escuchar son los sonidos agudos. Y la verdad es que esto, aunque no es considerado muchas veces como una patología, pues sí lo es. Y a los adultos mayores es bien importante que se les haga un reconocimiento de esta presbiacusia. Existen unas clínicas, eso como tip, que se llaman clínicas Oír Bien. Y en esas clínicas creo que regalan las pruebas auditivas para los adultos mayores. ¿Por qué? Pues su negocio es los aparatos auditivos, ¿no? Pero de verdad no está mal como una valoración ocasional porque sí cambia mucho la calidad de vida de escuchar a no escuchar. Y si es algo que pueden mejorar, a lo mejor si tenemos un adulto mayor en casa, incluso los puede poner más irritables o ser un facilitador de que hagan un poco de delirium, estas disminución en la capacidad de los órganos de los sentidos. Entonces, no estaría mal que si contamos con algún familiar así, pues lo llevemos a una revisión. Muy bien, ¿dudas con el tema auditivo? No. No. Ok. Y bueno, pues vamos a pasar a el tema vestibular, ¿sale? Y pues ya hablábamos desde antes que esto va a estar compuesto pues por el tema visual, el de la propiocepción, pero gran parte de todo el concepto de espacio donde nos encontramos también va a ser gracias a este sistema vestibular. Entonces, aquí ya la porción coclear queda de lado y vamos a tomar la porción vestibular, ¿no? Y esta porción pues va a interpretarse en conjunto con los otros sensores del concepto espacial para interpretarse en el sistema nervioso central. Ok, y pues bueno, esto sería igual prácticamente esa conexión que vamos a tener y cómo se va a estar regulando, ¿no? El utrículo, el propio sáculo, vamos a tener también las ámpulas que ya estuvimos mencionando y pues bueno, esas reciben señales del nervio vestibular y las transmiten a los núcleos oculomotores, neuronas motoras de la médula espinal o astas anteriores para la regulación de la postura hacia el cerebelo, que era parte de lo que nos iba a ayudar con el equilibrio, si ustedes se acuerdan, y los centros vestibulares de la corteza cerebral. El aparato vestibular, entonces, es un órgano sensitivo encargado de detectar la sensación de equilibrio.
Por eso las personas que llegan a hacer también, retomando, por ejemplo, el tema de una infección de oído, medio oído interno, una mastoiditis también, por ejemplo, estas personas van a tener vértigo, ¿no? En estos casos. Y pues bueno, van a perder esa capacidad de equilibrio, van a estar mareados todo el tiempo. Se encuentran en el laberinto óseo y si se acuerdan ustedes, pues dentro de ese laberinto óseo vamos a encontrar otro laberinto que sería el laberinto membranoso. Es el componente funcional de este aparato vestibular. Va a estar compuesto por los conductos semicirculares, que ya los habíamos mencionado también, el utrículo y el sáculo. Y tenemos una imagen entonces en donde vamos a encontrar utrículo, sáculo y conductos semicirculares, ¿no? Con sus porciones ampulares también. Y esta porción coclear, que es lo que ya vimos nosotros. Ok, vamos a tener algo mencionado como mácula, que es la zona sensitiva situada en la cara interna de cada utrículo y sáculo. Y pues bueno, se encuentra también en esas porciones ampulares, ¿no? Entonces, vamos a tener las máculas, que son las que apreciamos aquí, y los otolitos, que esos los vamos a ver a continuación, que serían también una porción mineral que se encuentra dentro de este aparato u órgano sensitivo. Entonces, pues bueno, aquí ya tenemos a los otolitos. Vamos a encontrar también la conformación de esa mácula. Y bueno, el material gelatinoso que lo encontramos aquí. Y las células ciliadas también, ¿no? En esta porción. Las fibras nerviosas aferentes también en este caso. Y la mácula, en cada mácula, todas las células pilosas están orientadas en direcciones diferentes que son capaces de poder, pues bueno, reconocer cada uno de los desplazamientos que realiza nuestro cuerpo, sobre todo pues a nivel del cráneo y la cabeza, de sensar en dónde estamos, si nos estamos moviendo, si vamos hacia arriba, si vamos hacia abajo, de acuerdo al desplazamiento de esos otolitos. Ok. Y los otolitos tienen una densidad específica de 2 a 3 veces superior al líquido y a los tejidos que los rodean. Entonces, esa densidad va a ser lo que va a generar que sean capaces de ser reconocidos por estas células ciliadas y de comenzar los propios impulsos. La sensibilidad direccional de las células pilosas, ahí encontramos el cinetocilio, y pues bueno, las conexiones. La inclinación de los estereocilios acercándose al cilio da la despolarización de la membrana receptora y la inclinación de los estereocilios alejándose del cinetocilio da una hiperpolarización, que en este caso, pues bueno, va a dificultar que la célula se pueda llegar a despolarizar y con esto, pues bueno, estaría bloqueándose ese impulso, ¿no? Entonces están sensando tanto la activación como la desactivación. ¿Cuál es la función de cada una de estas porciones? Tenemos la función del utrículo y el sáculo. El utrículo responde a la aceleración. Cuando ustedes van corriendo a la aceleración horizontal, es donde va a sensarse por parte del utrículo. Y en la aceleración vertical vamos a reconocer gracias al sáculo. Las máculas operan para conservar el equilibrio durante la aceleración lineal y no intervienen en estos procesos. Pues bueno, los patrones de simulación comunican al encéfalo con la posición de la cabeza respecto a la fuerza de gravedad. Entonces, conforme nosotros nos desplazamos, van a generarse los reconocimientos de estos patrones o de estos movimientos y eso va a hacer que nosotros mantengamos una postura más adecuada, ¿no? O, por ejemplo, si de repente viene esta despolarización o se reconoce un patrón de que estamos girando hacia algún lado, ya sea de forma voluntaria con el movimiento o no, pues bueno, nuestro cuerpo debería recomponer para que no perdamos el equilibrio. Los sistemas nerviosos motores vestibular, cerebeloso, reticular del encéfalo activan los músculos que mantienen el equilibrio adecuado. Entonces, si por algo de repente ustedes los desplazan, los avientan,
van a generar ustedes esa sensibilización, el reconocimiento del cambio en la postura y posteriormente, pues bueno, eso se va a integrar y se va a dirigir hacia las porciones motoras y las porciones motoras pues van a realizar esas contracciones musculares adecuadas para que no haya una pérdida de la correcta postura, ¿no? Que no vayamos a caer o algo de este tipo. Y pues bueno, los conductos semicirculares, vamos a encontrar uno posterior, igual con su ámpula. Vamos a encontrar uno lateral, aquí está su ámpula, y uno anterior, y aquí está su ámpula. Y tenemos al sáculo y al utrículo, ¿no? Que ya los habíamos mencionado acá. Nada más utrículo responde a selección horizontal y sáculo vertical. ¿Sale? Y eso corresponde pues en dirección a donde se encuentra la mácula de cada uno de estos. Y la cresta ampular pues es aquella que se encuentra en las ámpulas de los conductos semicirculares. Y desde las células pilosas se envían señales a través del nervio vestibular para informar al sistema nervioso central sobre cualquier cambio en la rotación de la cabeza. Entonces, pues bueno, por eso están dispuestas en esas diversas posiciones para que en dependencia de cómo estemos rotando, nosotros vaya a existir la despolarización de cada una de esas áreas. Y pues nada, acá tenemos igual las ámpulas. Vamos a tener hasta cresta ampular y cómo están conformadas. Tenemos a nuestras células ciliadas, tenemos a los propios cilios mencionados y pues bueno, las células de sostén sobre las cuales se van a encontrar reposando esas células ciliadas. Vamos a encontrar también a los nervios ampulares que van a reconocer pues estos cambios y pues el propio desplazamiento, ¿no? Que se genera, por ejemplo, con la rotación de la cabeza, que esto hace que se muevan los propios otolitos, el líquido que se encuentra dentro de estos conductos y al moverse va a venir la despolarización y el reconocimiento por parte de estos cilios. Y pues bueno, ahí lo estamos viendo a los propios otolitos y en dependencia de los cambios que nosotros hagamos en relación a la cabeza y qué tipo de patrón va a reconocer cada uno de los conductos, ¿no? Ahí tenemos al posterior, que sería esa lateralización de la cabeza. Entonces, nada más viéndolo de esta forma, posterior, lateral y anterior. Y lo vemos acá nuevamente. Ahí, ¿cuál agarramos? ¿Cuál es el primero? ¿Alguien que me pueda decir qué conducto fue el que vieron? A ver, Jimena. Jimena o Luis, Eduardo. Es el posterior, no me sé. Mm, ¿Puedes repetir la animación? ajá. Tomó el lateral, ¿no? Ah, sí, Ahí el lateral. ajá. Y luego el superior y luego el inferior, ¿no? Entonces, ¿quién detecta rotación de la cabeza? El lateral. El lateral. Y la flexión de la cabeza sobre el tórax. El anterior. Ok. Y lateralización lateral, bueno, lateralización de la cabeza. Posterior. Ok, perfecto. Ujú. Esos son los tipos de movimiento que se van a detectar.
Muy bien, y eso de tema vestibular. ¿Dudas con esto? Sí, yo tengo la duda al momento que habló de la sensibilidad direccional de las células pilosas. Cuando se dice que hay una inclinación así, acercándose a los cilios y hay una despolarización, ¿esa despolarización cómo se transmite? ¿Como una sensación de movimiento o es mareo o cómo es? No, pues sería un movimiento, o sea, en referencia a, o sea, lo que se menciona ahí, por ejemplo, viendo esta imagen, aquí se está acercando, ¿no? Entonces, al acercarse, van a sensar precisamente ese movimiento que tu cabeza está generando. eh, y que, pues bueno, los otolitos y el líquido como tal se están acercando hacia donde están los cilios. Y lo otro que mencionaba, pues bueno, es al alejarse precisamente como si fueran en el sentido opuesto, que por ejemplo, esto de aquí sería la célula ciliada. Aquí si te fijas se está desplazando un poco hacia el lado como izquierdo, ¿no? Y eso es porque se están acercando. Aquí viene la despolarización y esa despolarización se va a interpretar como una rotación. Y, por ejemplo, cuando estos se alejan, igual la linfa se aleja, lo que va a generar es que esto se fuera como hacia el otro lado y al irse para allá, lo que se va a generar ahí es la hiperpolarización, que es lo que va a dificultar que la célula se despolarice igualmente de forma fácil y quiere decir también que tu cuerpo va a estar sensando que al menos, por ejemplo, si está rotando para el lado contrario de la cabeza, pues que se asegure de que en este caso no está rotando, ¿no? O en este caso no hay movimiento. Entonces ahí se hiperpolariza y se bloquea como esa sensación. Ok, gracias. Muy bien. Y de repente, pues bueno, esto puede ser tan fuerte como alguien ha utilizado algunos lentes de realidad virtual. Sí, ¿Se marearon o no? sí, después de tiempo de usarlo siempre se marea. Ok. Sí. Pues esa es la bronca, ¿no? Que esos lentes de realidad virtual ustedes están haciendo o están coincidiendo prácticamente el tema de la vista. Y pues ustedes están engañando en cierto punto a todo su cuerpo, haciéndole pensar que están viendo algo que realmente pues no. Y lo otro sería, pues igual si el personaje de repente se va moviendo, ustedes están jugando un videojuego sobre el cual el personaje realiza movimientos, pues sí su cuerpo se puede sacar de onda y comenzar a marearse, interpretando que pues sus ojos están diciendo que se están moviendo, mientras su oído interno está diciéndoles que ustedes se están manteniendo sentados, ¿no? Entonces por eso después de un tiempo, pues suele venir un poquito de mareo. Ok, ¿todos bien hasta el momento? Yo tengo una duda, cuando pasamos de estas sensaciones ya para pasarlas al sistema nervioso central, leí que había dos tipos de conexiones. Una que iba a permitir la modulación conjunta y otra que era la que iba a promover la sensación vestibular y modificaciones en el movimiento. ¿A qué se refiere con modulación conjunta del equilibrio? Ah, pues eran esas vías interpretativas que mencionábamos previamente que van a venir otorgadas en conjunto no solamente por el tema del oído interno, sino también por la vista que se interpretan o se unen posteriormente para ser lanzadas sobre la corteza. Ah, ok, gracias. Muy bien. Pues bueno, le vamos a frenar aquí, chicos, porque igual somos muy pocos y falta el tema visual nada más. Mañana terminamos tema visual. Espero que todos se conecten. ¿Va? Mañana también veríamos ya en Docker.